es la fecha de pago. Recording is on. ¿Sí? Y la fecha de pago se nos pedía en el enunciado que la completemos con la fecha del día en que estamos realizando el trabajo práctico. Para eso tenemos una función, que es la función hoy, que no tiene argumentos, ¿sí? Es la función con paréntesis de apertura y de cierre, sin ningún argumento dentro, y lo que nos devuelve es la fecha, ¿sí? Del día en el que estamos. Esta planilla, si la abrimos mañana, va a estar actualizada la fecha al día de mañana, es decir, es una celda que no va a tener un dato fijo, sino que va a ser justamente variable en función a la fecha que tenga la máquina, ¿sí? Al momento que abrimos la planilla. Una vez que ingresamos la función hoy para determinar, o sea, la fecha de pago, nos pedía calcular los días de mora, ¿sí? O sea, la cantidad de días que hay entre la fecha de vencimiento y la fecha que se efectiviza el pago, perdón. La podemos hacer a través de una simple diferencia, ¿sí? Haciendo una fórmula donde diga, bueno, a la fecha de pago le restamos la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces vamos a Profe, ver, ¿sí? no se ve compartida su pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Vamos de nuevo entonces. Les decía. En el práctico extra 5 nos pedía que utilicemos una función para determinar la fecha de pago, diciendo que la fecha de pago es el día de hoy. Es decir, vamos a insertar entonces la función hoy, que no tiene argumento, decíamos, o sea, es el nombre de la función con apertura y cierre de paréntesis. Al presionar Enter nos va a devolver la fecha que tiene la máquina, ¿sí? Al momento que tenemos abierta esta planilla. Quiere decir que si nosotros mañana volvemos a abrir esta planilla, en vez de ser 1 de septiembre va a ser 2 de septiembre. Y así sucesivamente en función a la fecha en que estemos trabajando con la planilla. La cantidad de días de mora es la cantidad de días que hay entre esas dos fechas, ¿sí? Entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Tenemos dos formas de calcular eso. Uno es como una simple diferencia de fechas, o sea, indicando la Excel que lo que vamos a escribir es una fórmula, decíamos que lo hacíamos con más o igual, fecha mayor menos fecha menor, presiono Enter y me da la diferencia en días que hay entre una fecha y otra, ¿sí? En el práctico, en especial, nos pide que utilicemos la función días 360. La función días 360 calcula la cantidad de días que hay entre una fecha inicial, que va a ser la fecha de vencimiento, y una fecha final, que va a ser la fecha de pago, ¿sí? Teniendo en cuenta que el año tiene 360 días, es decir, todos los meses para esta función tienen la misma cantidad de días, 30, ¿sí? Podemos entonces insertar la función. Vamos a buscar días 360. ¿Sí? Tenemos fecha inicial, la fecha de vencimiento, fecha final, la celda que contiene la fecha de pago, ¿sí? Y si pagamos a mes vencido o no, es lo que vamos a indicar en el método. Aceptamos, ¿sí? Fíjense que tenemos diferencias entre lo que calculamos por una resta simple y lo que calculamos utilizando la función días 360, ¿sí? Esa misma función la copiamos hacia abajo, ¿sí? Nos va a calcular para todos los casos con la consideración que dijimos que todos los meses tienen 30 días. Fíjense, para este ejemplo en particular, yo puse acá 1 de agosto al 1 de septiembre, ¿sí? La cantidad de días que hay son en realidad 31,
Fíjense, pero como nos considera que todos los meses tienen 30 días, utilizando la función días 360, la cantidad de días que hay entre una fecha y la otra va a ser 30, pero si lo hacemos como simple diferencia de fecha, ¿sí?, nos da 31. ¿Sí? Sepamos entonces que si hacemos la función puede haber diferencia con la cantidad real de días. ¿Sí? Eso va a estar dado en función de qué es lo que se nos pida realizar. Calcular el total de interés teniendo en cuenta los días de mora y el porcentaje de interés diarios. Vamos a ingresar una fórmula. Profe, disculpe, ¿Sí? yo no puedo ver nada en la pantalla todavía. Es como que veo los bordes superiores e inferiores, pero en el medio todo negro. Perfecto. Me desconecto y vuelvo a conectar para compartir todo. A mí también me pasó, pero salí y volví a entrar. ¿Todos ven la pantalla compartida ahí? Ahí sí, profe. Gracias. Sí, profe. No se vio Sí. nada de lo que estuvimos haciendo entonces hasta recién. Yo vi. Sí, yo también pude ver. Los que no podían ver, ¿fue un momento o desde el principio que no vieron nada? Profe, yo no pude ver desde el principio. Si puede volver a explicar. Vamos de nuevo entonces. En este práctico extra nos pide trabajar, o sea, con funciones de fecha. La primera función que vamos a utilizar es la función hoy para determinar la fecha de pago, establecer el día de hoy como fecha de pago para todas estas facturas. Lo que hacemos entonces es insertar la fecha hoy, que dijimos no tiene argumento, es decir, apertura y cierre de paréntesis, nada más. Aceptamos y nos toma la fecha que tiene la máquina, ¿sí? Es decir, que si abrimos esta planilla dentro de 5 días, la fecha que va a figurar acá ya no va a ser 1 de septiembre, sino la fecha del día que volvemos a utilizar esta planilla. Esa misma función la copiamos para el resto de las celdas. La cantidad de días de mora es la cantidad de días que hay entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago, ¿sí? Tenemos dos formas de calcularlo. Una es utilizando la función como nos indica el práctico, que es días 360, y los argumentos son fecha inicial, fecha final, donde fecha inicial sería la fecha de vencimiento, fecha final la fecha de pago, ¿sí? Y la otra es como una simple diferencia de dos celdas, ¿sí? Es decir, le indicamos a Excel que lo que vamos a escribir es una fórmula y tomamos la fecha mayor menos la fecha menor, ¿sí? Y nos va a dar un número, que es la cantidad de días que hay entre esas dos fechas. Puede que al hacer esta diferencia, lo que nos muestra acá sea una fecha, o sea, nos muestre algo con formato de fecha. Lo único que tenemos que hacer es aplicarle formato de número. Voy a hacerlo en cualquier celda para ver. Ahí tenemos, ¿sí? Nos da un resultado en formato de fecha, pero si nosotros a esto le aplicamos formato de número, sin decimales, nos va a dar la cantidad de días que hay entre una fecha y otra. La otra forma es como nos pide el práctico, utilizando la función días 360. ¿Qué dijimos? Calcula la cantidad de días que hay entre una fecha inicial, que va a ser la fecha de vencimiento, una fecha final, que va a ser la fecha de pago, ¿sí? Teniendo en cuenta que el año tiene 360 días, es decir, los 12 meses del año los considera como de 30 días cada uno, ¿sí? No hace diferencia entre meses de 30, de 31, de 28 o 29.
Por eso es que les pongo acá un ejemplo donde tenemos la fecha 1 de agosto a 1 de septiembre, ¿sí? La cantidad de días que hay entre esas dos fechas es 31, ¿sí? Pero como la función días 360 nos tiene en cuenta meses de 30 días, nos va a mostrar que la cantidad de días que hay entre esas dos fechas es de 30. Pero si hacemos la diferencia entre el contenido de una celda y otra, nos va a dar la cantidad real de días, que es 31. ¿Sí? Vamos ahora a calcular el total de interés. Nos dice que calculemos el interés total teniendo en cuenta el monto de la factura, los días de mora y el interés diario. Es decir, que vamos a aplicar una fórmula que multiplique el monto de la factura por la cantidad de días por el interés diario. La referencia a la celda de interés diario lo vamos a tener que hacer con referencia absoluta para poder copiar esa misma fórmula a las otras celdas. Decíamos que presionando F4 hacemos que tenga referencia absoluta tanto en fila como en columna. Aplicamos formato de contabilidad y copiamos hacia abajo esa fórmula. La de interés total es la suma del monto de la factura más el interés por mora. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? En el aula van a encontrar disponibles, no sé si a partir de hoy o en el transcurso de la semana, una planilla, ¿sí? Donde van a tener, por un lado, para la parte de teoría, la conversión entre sistemas de numeración. Y por otro lado, una serie de funciones, ¿sí? Que se usan para los distintos prácticos y que no todas fueron vistas en los prácticos que los desarrollamos, ¿sí? Entre esas funciones, ya que estamos acá trabajando con fecha, vamos a tener la función díaslab, que lo que calcula es la cantidad de días laborables, ¿sí? Que hay entre dos fechas. ¿Sí? Tenemos como argumentos fecha inicial, que sería el contenido de la celda A10, fecha final, contenido de la celda B10, y podríamos incluir vacaciones o no. En esto de vacaciones o no va a ser un rango de celdas que contengan fechas a excluir, ¿sí? Como fechas laborables de esta fecha inicial y final. Si no ponemos nada y aceptamos, la cantidad de días laborables entre estas dos fechas, o sea, entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre, son 22 días. ¿Sí? Es decir, no cuenta los fines de semana, que serían sábado y domingo. La función que está acá abajo es la misma, pero donde trabajamos con vacaciones agregadas, donde decimos que el 17 y el 21 no van a ser días laborables, a pesar de no ser ni sábado ni domingo, ¿sí? Los incluimos en el argumento de vacaciones, seleccionando nomás ese rango de celda, ¿sí? Por lo tanto, los días laborables, que eran 22 entre esas dos fechas, le descuenta los 2 días que pusimos en el argumento de vacaciones. ¿Se entiende hasta acá? En el ejercicio que vimos la clase pasada, el último extra que vimos, ¿sí? Trabajamos con horas, dijimos, dábamos formato a la celda de hora, le podíamos dar de hora, minuto y segundo, o de hora y minuto, como en este caso, ¿sí? Donde teníamos hora de inicio, hora de duración, y en función a eso calculábamos con una simple suma la hora de finalización de los parciales, ¿sí? La hora de finalización está dada en formato de hora, es decir, que nos va a manejar de 0 a 24, pero si nosotros quisiéramos hacer una suma de horas, por ejemplo, acá tenemos esto, una suma de horas que las consideramos como horas extras, si hago una suma común de eso, me va a sumar ¿sí? Teniendo en cuenta el formato de hora.
Fíjense que si tengo 4 horas, 5, 12, 6 y 5, imposible que me dé 8:30. Lo que pasa es que a esto le está aplicando el formato común de hora-minuto. Lo que necesito es, cuando yo quiero expresar las horas como suma total de horas, que pueden ser más de 24 horas, ¿sí? Tengo que aplicar un formato personalizado, donde a la hora la voy a poner entre corchetes para indicarle, ¿sí?, que voy a tener más, o sea, un valor mayor que el 24, que es el número máximo de horas que tiene un día. ¿Sí? O sea, a esta celda que contiene la suma de estas horas extras, tendré que ir a formato de celda, en personalizado, aplicarle el que tiene la hora entre corchetes. Entonces me va a permitir sumar las horas sin tener en cuenta de que se resetea al momento de llegar a 0 o 24. Pasamos ahora sí al trabajo práctico 3. Nosotros habíamos quedado las ventas de enero de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que insertar filas, dijimos, para armar el cuadro que nos piden el trabajo práctico 3, donde tiene ciertos resúmenes para determinar cantidad de ventas, total de precio y comisión, teniendo en cuenta si por cada vendedor o por cada vendedor y marca. Si miramos la planilla del enunciado, esos cuadros abarcan 6 filas que están entre los cuadros que ya teníamos y la planilla con los datos. Por lo tanto, podríamos seleccionar la cantidad de filas que necesitamos, ¿sí? Fíjense cuando vamos seleccionando con puntero del mouse en forma de flecha negra que selecciona todas las filas, nos va indicando la cantidad de filas que estamos seleccionando. Si hacemos clic en el botón derecho, insertar, nos va a agregar la cantidad de filas con el formato de la fila que estaba arriba donde estamos posicionados. Por eso es que me posiciona a partir de la fila de título, para que adopten las filas que inserta el formato de esta fila en blanco. Si yo me hubiera posicionado acá y elijo la opción insertar, ¿sí?, me adopta el formato de las otras, por eso de esta fila que era la superior, por eso es que me rellena ya todas estas celdas con ese color de fondo. Entonces, selecciono desde acá, insertar y comienzo a completar la planilla con todos los cuadros como indica el enunciado. Ya la tengo hecha. Los cuadros resúmenes nos van a dar entonces los distintos códigos de vendedor y en función de eso vamos a tener que calcular la cantidad de ventas, total de precio de venta, total de comisión para cada uno de los vendedores. ¿Sí? Habíamos visto ya hasta acá las funciones contar y sumar, donde una nos permitía contar la cantidad de filas para la cantidad de celdas de un rango de celdas que contienen valores alfanuméricos, ¿sí?, distintos de blanco. Si utilizábamos la función sumar, nos permitía sumar todo el contenido de las celdas siempre y cuando sean valores numéricos de un rango especificado. Ahora lo que tenemos que utilizar es una combinación de esas funciones con una condición, es decir, nosotros vamos a sumar o a contar en este caso la cantidad de ventas siempre y cuando sean de un determinado vendedor, ¿sí? Una forma de hacerlo sería ir recorriendo de manera secuencial y contando cada vez que aparezca el número 2, que es lo que nos va a estar indicando que en esta fila corresponde a una venta del vendedor 2, que es San José. ¿Sí? Le vamos a pedir a Excel que haga eso y la función a utilizar es contar si. O sea,
es la función contar, pero tiene una evaluación de condición, donde tiene dos argumentos, rango y criterio. Rango es el conjunto de celdas donde vamos a poder evaluar que se cumpla la condición, ¿sí? O sea, nosotros en este caso nos están pidiendo que determinemos la cantidad de ventas que corresponden al vendedor cuyo código es 2, el rango donde vamos a poder evaluar si el vendedor es 2 o no, va a ser todo el conjunto de celdas que contienen los códigos de vendedores. Como vamos a utilizar para copiarla esta función hacia abajo, dejamos fijo todo el rango presionando F4. El criterio o condición para decir si incluyo o no en la cuenta esa celda va a ser de que sea igual al contenido de esta celda, ¿sí? No necesito poner el igual. Con seleccionar solamente esa celda me determina que va a buscar dentro de ese conjunto de celdas valores igual al de la celda que tengo seleccionado, que en este caso es un 2. Si acepto, me va a dar la cantidad de ventas, ¿sí? O la cantidad de veces que aparece el 2 en todo este rango, que corresponde justamente a la cantidad de ventas que hizo Stan José. Esa fórmula la voy a copiar hacia abajo. Y tengo entonces ya las cantidades vendidas por cada uno de los vendedores. Vamos ahora a determinar la suma de los precios de venta por cada vendedor. De la misma manera que tenemos una función contar sí, tenemos una función que es sumar sí, que tiene 3 argumentos. Rango, igual que como vimos en la función contar sí, es donde voy a poder evaluar la condición o criterio, ¿sí? Y el rango de suma. Entonces, rango, para poder determinar cuáles son los precios de venta que corresponden al vendedor 2, el rango va a ser todas las celdas que contienen el código de vendedor. Como voy a copiar esta fórmula hacia abajo, referencia absoluta presionando F4. Criterio, que correspondan al código 2. O sea, en este conjunto de celdas dado como rango, voy a contar solamente aquellas, o sea, voy a tener en cuenta solamente aquellas que cumplan con la condición o criterio de que sean igual a 2. Cuando se cumpla esto, que en esta celda encuentre un 2, lo que va a hacer Excel es sumar, ¿sí?, la celda que está en la misma fila que donde está el 2, ¿sí?, pero del rango que especifica en rango de suma. Rango de suma va a ser entonces todo el conjunto de las celdas de precio. Y acá vamos a detenernos un ratito. La idea es que siempre seleccionen el mismo tamaño de rango. ¿Sí? Es decir, si acá seleccionamos desde la fila 14 a la 31, para los precios, o sea, para el rango suma, también seleccionemos de la fila 14 a la 31. Pero veamos que funciona, o sea, que esta función realiza el cálculo en el caso de que nosotros no seleccionemos todo eso. Si yo selecciono solamente estas celdas, también arroja un resultado, ¿sí? Pero comienza a evaluar si esta celda la incluye o no en la suma, comparándola con la primera de las celdas que tiene marcada como criterio, ¿sí? Por lo tanto, distorsiona totalmente el resultado de la función. Si en vez de marcar así, marco solamente un grupo inicial de celdas, o sea, donde los rangos el rango de criterio, digamos, y el rango de suma coinciden en su inicio, es lo mismo que hubiera marcado todo el rango de suma, o sea, porque el que me determina el tamaño del rango es siempre el rango del criterio. Si acá incluí 18 filas, va a considerar a partir de la primera que marco en el rango de suma, 18 filas. ¿Sí? Nada más que a partir de donde yo le indiqué que inicia este rango. Para no complicarnos, la idea es marcar los mismos tamaños de rango, ¿sí? Les quise mostrar solamente de que si marcamos distinto, la función arroja también resultados y que a veces no nos va a dar el resultado correcto. ¿Se acuerdan que nosotros
a este rango de celda le habíamos dado un nombre propio que era precio. Por lo tanto, al momento de seleccionar todo el rango, es que a mí debe aparecer de tal celda a tal celda que debe ser desde G14 a G31, aparece directamente el nombre que le dimos a ese rango de celda, que es precio. Aceptamos y tenemos el total de precio de venta que corresponde al código de vendedor 2. Copiamos esa fórmula hacia abajo y vemos que se actualiza, ¿sí? El rango del criterio se mantiene porque lo dejamos con referencia absoluta. El rango de suma se mantiene porque al tener un nombre propio, en este caso precio, lo mismo que haber utilizado referencia absoluta. Y el criterio es lo que va variando, que en este caso considera el contenido de la celda 10, que es el código de vendedor 5, para calcular el total de precio de venta de esta celda. Para el total de comisión, lo que tenemos que hacer es exactamente lo que acabamos de hacer. O sea, Profe, utilizar una función disculpe, de estoy sumar sí, escuchando muy mal, no sé si es a mí donde nomás. lo que cambia es el rango de suma. Profe, no se ve la pantalla. Así, sumar sí, el rango, donde vamos a evaluar el criterio. Y sí, pregunta. No se ve la pantalla y se escucha mal, profe. No, ¿Se ve o no se ve? profe. Perdón. Ahí se ve la pantalla, chicos. Ahí sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Profe, ¿Me todo lo ayuda a último que intentar dijo se compartirlo? cortó mucho. ¿Se escucha bien? Gracias. Lo mismo que hicimos entonces. Para dotar el precio de venta tendríamos que hacer para el total de comisión. La función contar sí, alcanzaron a ver y escuchar. Se le sigue cortando el audio, profe, o no sé, mi internet. ¿Sí? Me parece que es su internet, profe. Yo también escucho cortado, profe. Para el total de comisión vamos a hacer lo mismo que hicimos en total de precio de venta. Si no se escuchó esto, igual lo repito. Profe, no se le escucha. Se le cortó el audio de vuelta. La pantalla también se le congeló, profe. Voy a tratar de ir pausado. El total de comisión vamos a calcular utilizando la función sumar sí.
Función suma decidimos tiene 3 argumentos.